Buenas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista. Hoy es jueves 27 de julio, y hoy vamos a entrevistar al Cubo Arquitectos. Ellos son de la ciudad de Medellín, en Colombia, así que ahora mismo lo voy a invitar a Alejandro Martínez Duque. Así que un segundo y ya vamos a iniciar. Ahí le mando el recordatorio si se conecta. Así que buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a estar con al Cubo Arquitectos de Medellín, de Colombia. Él es Alejandro Martínez Duque y cuando conecte, ahí ya le mandé la invitación. Así que ya se debe estar por conectar. Y al conectarse, ya vamos a empezar. Así que no sé por qué no se conecta. Así que, a ver, ingresó. No. Ahí se conectó. Buenas, ahí te mando la invitación para transmitir juntos. El invitado de hoy es Alejandro Martínez Duque. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿vos? Muy bien, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Eh, ¿Qué tal Medellín hoy? ¿No te escuché bien? ¿Qué? Perdón. ¿Qué tal Medellín? Estás en Muy Medellín, bien. ¿no? Sí, yo soy de Medellín. ¿Y qué tal Súper la ciudad bien. de hoy? El clima está... Ha hecho mucho calor en estos días, mucho. Ayer estuvo Cada- más claro. Hoy está bien, está soleado, pero bien. Porque ahora están en verano ustedes. Sí, estamos en la época de agosto y está la Feria de las Flores, que es la época como de verano fuerte para nosotros. Es una- Porque aunque están en el medio, ¿sienten la diferencia de las estaciones o es siempre No, verano, no, es acá. siempre primavera? Ujú. Obviamente ha cambiado mucho el clima, entonces ya es más extremo cuando llueve es más fuerte y cuando hace calor es más fuerte también. Y eso suele ser en agosto. Sí, Bien. ¿Y la ciudad cómo está hoy? ¿Cómo la notas en estos últimos años? ¿Fue mejorando? mal. Tuvo un boom muy importante, ¿no? A principios de siglo, en el 2000, ¿no? Medellín de moda. ¿Cómo continúa todo eso? ¿Continúa tan alto o se calmó un poco ya? No, se calmó. Es que todo eso va muy de las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, digamos, en esa época tuvimos unas administraciones que aportaron mucho a lo que se llamó o se llama urbanismo social y se hicieron muchas obras que aportaron mucho a la calidad de vida de todos, en espacio público, en edificios institucionales, corporativos. Eso ya es más el sector privado el que le ha aportado y ha apostado más a eso. El sector público en este momento está muy politizado, por llamarlo de alguna manera. Entonces está más dedicado es como a su tema político y Bien. la inversión en el tema público se ha perdido bastante. ¿Y vos ese boom, cómo lo viviste? ¿Eras estudiante? ¿Empezabas a trabajar? ¿Ya trabajabas? ¿Cuál fue tu experiencia en ese Yo estaba momento? en esa transición de terminar de estudiar y comenzar a trabajar y tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos públicos como arquitecto joven apoyando oficinas, en concursos, cosas como esas.
Y fue una muy buena escuela para todos, digamos, como para entender y aprender de políticas de otros países, ¿verdad? En el momento, Bien. Barcelona era un referente muy importante para nosotros. Había tenido otro Eh, boom un par de años atrás con las Olimpiadas. Totalmente. Entonces eso cuando llegó acá, muchos de nuestros profesores que después fueron nuestros jefes y fueron como los arquitectos que implantaron pues como esa necesidad de transformar la ciudad, que ahora siguen siendo personas como que están en el ámbito de manera muy presentes. Fue bueno para todos como Aparte entender que hubo, la importancia del urbanismo, ¿verdad? y también hubo como mucha influencia con ETSAP, ¿no? Había muchos colombianos que iban a estudiar a Barcelona, a hacer los máster, los doctorados. Entonces hubo como un doble intercambio a su vez. Se me fue el audio ya. Sí, sí, en ese momento era como el boom irse a estudiar allá, a trabajar y a Bien, estudiar. bien. Bueno, acá tenemos un concurso tuyo. Sí, ¿Lo has ganado? ¿O fue competencia? ¿Qué pasó primero con este concurso? fue un concurso privado, pero es algo particular. Es un concurso para una alcaldía que es algo público acá en Bogotá, Soacha. Soacha es de las ciudades con más habitantes en el país. Queda Bien. cerca en Cundinamarca, donde está en Bogotá, pues cerca a Bogotá, que es la capital de Colombia. Ese fue un concurso privado, de un cliente privado que tenemos nosotros, que me invitó con otras dos oficinas y yo a su vez invité a otros amigos de Bogotá a que lo hiciéramos juntos. Ese concurso está en revisión, digamos que en este momento por temas políticos, como se vienen elecciones nuevas, entramos en un tema de ley de garantías y que están como revisando presupuestos y demás. Entonces yo creería que si el proyecto sale adelante sería ya a partir del otro año o de la otra próxima administración, pero como todo lo público hay que ver si hay Tiene otros des tiempos. deseo político de que se haga, ¿verdad? ¿Y qué era un mercado, había una preexistencia, ¿no? Sí, hay una plaza de O, mercado existente y está en un punto súper estratégico porque está como toda la entrada del centro de Soacha. Al frente tiene un desarrollo que es el Transmilenio. El Transmilenio es un sistema de transporte muy, digamos que exitoso, pues, que ha tenido Bogotá y se ha llevado como a otras ciudades como el Metrocable, perdón, el Metro aquí Medellín, en fin, el Transmilenio en Bogotá también como algo similar. Entonces, la propuesta de nosotros era como integrar todo ese tema público sobre este nuevo repotencialización de este edificio, ¿verdad? Que la idea era como tumbar lo existente y hacer algo nuevo. Y lo que buscaban ellos era tener como un mercado en primer piso y tener más un tema de oficinas y coworking en el segundo. que sería todo este sistema porque en realidad tu intervención es todo con una estructura metálica, ¿no? Sobre la arquitectura ladrillera. Sí, lo que planteamos con Contrafuerte de la oficina de los amigos de Nicolás y Felipe, con nosotros, pues al cubo, la idea era tener algo muy industrial, ¿verdad? Como una remembranza de esas grandes bodegas donde se dieron los inicios de las plazas y demás, con algo de un basamento más sólido, teniendo un pequeño teatrino como sobre una esquina, que es la esquina que invita a entrar a todo el centro de Soacha, donde está la plaza principal. Bien. Y entonces ahora ahora tiene función el mercado o Sí, está sí, sí. abandonado. No, el mercado funciona. Es un mercado muy local, pero tiene pues una arquitectura de, de los 70 por ahí y no tiene muy buen mantenimiento. O sea, es muy desorganizado, la gente estaciona en la vía, en fin. Y, ya estaba pensado armar todo ese nuevo sistema con el mercado en uso o iba a estar en desuso y En desuso, se iba a dejar en desuso. Y es que hay varias plazas de mercado en todo el país que se están repotenciando o se están rediseñando. Es como una política que hay, ¿verdad? Ya cada alcaldía tiene la autonomía de contratarla y llevarla adelante. Pero hay varias plazas de mercado en el país que están haciendo este tipo de intervenciones. bien. Y el colombiano en general sigue yendo al mercado. Por acá el porteño, el argentino medio como que nos
Carrefour y todo esto nos olvidó del mercado. No, ¿A acá sí, ustedes sí, mantiene la idea de ir del mercado comunitario? sí, digamos que sí, 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 digamos en todas las ciudades hay plazas de mercado donde uno encuentra, No, digamos, frutas y verduras y cosas a un costo más favorable y más frescos, por decirlo así. ¿y qué crees que pasó que no han sido dominados por nosotros como por los Walmart y todo eso? No, ¿Qué pero ha igual hecho el Colom? acá ¿Qué ha hecho el tenemos Colom? Pricemar, acá Ah, sí, tenemos... ya sé, eh, pero ¿qué pasó que pueden seguir construyendo mercados? no, yo creo que es un tema de economía, un tema también cultural y como de apoyar el producto interno, el campesino, todo ese tipo de temas. Y igual las plazas están más en zonas de barrio donde mm, no hay unos estratos más altos, ¿verdad? Entonces, digamos, la gente de ciertos niveles socioeconómicos tiene la capacidad y la posibilidad de llegar más fácil a esos, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, a ver, y después tenés como un sistema más de edificios de torres, ¿no? De edificios, de emprendimientos. ¿Cómo es ese trabajo también? Nosotros trabajamos mucho con constructoras o promotoras que llaman acá en Colombia y hacemos proyectos multifamiliares. Este es un proyecto de vivienda BIS. La vivienda BIS es una vivienda de interés social. La vivienda de interés social en Colombia, no sé en Argentina o allá en tu región cómo se construirá eso, que es como lo que se hacía en Europa, que eran las viviendas del Estado, ¿verdad? Que las financia el Estado. En Sí, este caso es por privados o por públicos, muy privado. Este que estás mostrando no es, este es vivienda de un estrato alto en Villavicencio, pero es bien. multifamiliar. Cuando hablamos de multifamiliar es que son muchos apartamentos Sí, seguidos, ¿verdad? Nosotros hacemos mucho proyecto en el sector privado, muchos de estos proyectos son también públicos, concursos privados. Este es un proyecto muy particular que es para una empresa que hace proyectos de alquiler, pues como de renta a corto y mediano plazo. Esto es, bien. haz de cuenta que va a ser como una especie de hotel, pero son apartamentos. Un lenguaje un poquito brutalista, con mucha arquitectura y estructura a la vista. Eso es unas imágenes de estudio del proyecto que está en estos momentos en estructuración, comienza construcción a finales de este año. Bien. ¿Y notas algún tipo de diferencia entre estos tres modelos? Entre la social, Sí, el rentas y el cuál. ¿Cuáles son las principales diferencias digamos que notas vos? pues como son para públicos diferentes, hay uno que es un estrato que llamamos 6 que es este, digamos que como arquitectura tenemos una posibilidad de tener más libertad plástica, en especificación de materiales, en áreas de los espacios, ¿verdad? Tenemos áreas más generosas, zonas verdes más generosas. El BIS es un poco más restringido por el costo, ¿verdad? Porque va a aplicar subsidio y tiene unos topes de costo. O sea, el BIS no se puede vender a más de ciertos salarios mínimos mensuales vigentes, que es lo que regula el gobierno. Entonces eso te limita mucho tanto al constructor como al arquitecto para proponer ciertos acabados, ciertas áreas. Está muy restringido entonces ambos son un reto, porque diseñar en áreas grandes y para estratos con mayor capacidad económica, como para estratos que no tienen esa capacidad, ambos son un reto, es un ejercicio proyectual muy interesante. Este que estás viendo fue un proyecto muy interesante que no se llevó a cabo, fue para un promotor también en un lote muy inclinado, donde previamente había como un proyecto muy tradicional, de torres tradicionales, y querían hacer algo muy disruptivo, ¿verdad? Algo diferente. Nuestro planteamiento fue trabajar con las curvas de nivel, hacer un proyecto totalmente escalonado, era para vivienda en renta, pero para adultos mayores, una parte y la otra no, con unos patios centrales, un comercio como al principio del proyecto, a mano derecha estaría como la parte más baja, pero lo que hicimos fue aprovechar toda la topografía del lote para hacer un urbanismo escalonado que fuera accediendo al proyecto y tener una fachada muy verde, muy verde, pues como alrededor, con los balcones muy grandes. Es un proyecto muy interesante. Lo hicimos en Bien. pandemia. Y ese tampoco se pudo. ¿Y cómo te lleva este tema de proyectar y no construir? La frustración, ¿cómo la manejas en ese sentido? Bueno, trabajé y no llega. ¿Cómo la vas manejando eso en vos? Pues los años me han enseñado que es una realidad, pues que yo digo siempre, y a muchos
de mis colaboradores les digo, si en la oficina llegan 10 proyectos y sale uno, bien, pero digamos que es bueno porque es un ejercicio, pues el ejercicio proyectual es bueno tenerlo a diario y afortunadamente lo podemos hacer y queda como un banco de proyectos que te genera experiencia. Que el día de mañana llega otro ejercicio, un encargo nuevo a la oficina y bueno, ya pasamos por acá, ya lo estudiamos, lo entendemos, nos permite mucho estudiar la norma, que es algo muy importante, que sin la norma y si no sabes interpretar la norma, la sabes aplicar, pues no hay proyecto realmente. Entonces, es frustrante, pero los años me han enseñado que no, que igual es experiencia que adquirimos. Quedan proyectos interesantes que quedan en papel, hay muchos que se vuelven, o muchas veces los proyectos a los años vuelven y reviven, ¿verdad? En 2, 3, 4, 5, 6 años vuelve y aparece el promotor que estaba enterado del proyecto y quiere revivirlo y nos ha pasado con proyectos así. Entonces, digamos que bienvenido todo lo que llega y es experiencia para todo el equipo. Y antes de empezar con las preguntas que has elegido, está bueno, has dicho, bueno, trabajo con grupos altos de la vivienda social y más por negocio, ¿no? Y yo últimamente estoy pensando, ¿cómo hacer con... Uno tiene estos casos de las case study, ¿no? Estas casas de los 60, 70, que eran como casas pequeñas, de 100 metros cuadrados, y de golpe era como el modelo a seguir, ¿no? Y el nuevo modelo a seguir, la casa contemporánea, es de 2000 metros cuadrados, ¿no? Con saunas, con piletas de natación, ¿no? Y todo un montón de programas que parece como que la escala se va, ¿no? Como que... Lo que pasa es que... y dale, ahora, dale, qué pena. y entonces te voy a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo mantener estos tres niveles que vos manejás y que la escala y que la arquitectura sea buena, ¿no? Y no perder que de golpe hagas como un derroche, ¿no? Como... Lo que pasa es que yo creo que ahí está como el éxito y la capacidad de cada arquitecto de poder entender la escala. Y como te decía ahorita, es un reto importante tener proyectos de escala pequeña o escala grande y tener la posibilidad de entender la importancia de cada proyecto. O sea, ninguno es más importante que el otro porque te van a pagar más honorarios o porque vas a hacer un proyecto que puede salir en una revista o el otro no, porque de pronto es más estandarizado, más multifamiliar, vivienda en serie, como las casas pequeñas, que hemos tenido la oportunidad de hacer de todo. Entonces, creo que ahí es donde uno como arquitecto tiene que tener esa capacidad de entender cómo, con las mismas herramientas que te da el medio, pero algunas con menos presupuesto que otros, lograr tener una buena calidad espacial para el usuario final, pues que la persona que lo va a habitar, ¿verdad? ¿Y qué más importante, pensar en la persona que vas a habitar o los recursos que tenés vos? No, ambos son un complemento. O sea, yo sí tengo un cliente que me dice, me contrata para hacer una casa de 2000 metros cuadrados, tiene recursos. Entonces, digamos que ahí podemos experimentar, pero al final es el que lo va a habitar, es él. Entonces, igual es importante él. Como una casa de 60 metros cuadrados, 80, que yo no sé quién la va a habitar, pero sé que de pronto es la única oportunidad que tiene en su vida esa persona de poder adquirir esa vivienda o ese espacio. Entonces también es igual de importante lograr que tenga espacios de alta calidad y ventilados, iluminados, proporcionados a un hábitat que va a tener. Entonces creo que por eso digo, ambos son súper importantes. Y que genere pertenencia también, ¿no? Que esa casa también sea tan Total, pequeña, que la totalmente. sienta que sea de él, ¿no? Que Sí, de sí, golpe por vivir en un tercero J, sepa bueno, somos 40 en el mismo piso, pero bueno, pero este es mi departamento, ¿no? y eso realmente va muy de la arquitectura, creería uno que no, porque pues, uno puede hacer proyectos en serie con corredores eternos y tú vas caminando y hay 10 apartamentos a un costado, otros 10 al otro costado, que obviamente eso es la vivienda multifamiliar que hoy se está desarrollando mucha, pero cuando uno logra por lo menos dar espacios comunes y espacios internos del apartamento de la unidad. Nosotros ahora este proyecto que viste, Vice, es un proyecto muy interesante porque nos pasó algo muy particular con este proyecto, es que uno de los socios cuando lo entró a ver después de mucho tiempo, nos dijo, pero es que esto no parece vivienda bis, ¿verdad? Vivienda de interés social. Entonces nosotros le dijimos, ¿cuál es el problema que no parezca vivienda de interés social? No, es que normalmente la vivienda de interés social la diseñamos Que así, así, sería así. este, ¿no? No, ese no, ese es un Ah, proyecto en Panamá. No, el primero que viste de las torres altas, que se veían como muy seguidas, y fue que logramos un esquema de vivienda que es bis, este.
pero los apartamentos exactamente están diseñados de tal manera que tenemos habitaciones, unas a un costado, otras al otro costado, permiten a tenerlos en renta porque cerca tenemos una universidad, entonces el objetivo es que apoye mucho como al estudiante que viene de otra región a esta región donde está el proyecto a vivir. Entonces, si bien es un proyecto BIS, su configuración arquitectónica en planta de apartamentos no es la típica vivienda BIS. Entonces, logramos como un espacio con muy buena calidad, ¿verdad? Sin tener que caer en el esquema que como es BIS, entonces tiene que ser vale, y no. Y después, y el apoyo comercial, siempre Es estas importante, torres tienen un apoyo de total. mercados, ¿no? Si no se vende, no se hace. Ese es No, como, no, me refiero a estas grandes emprendimientos que también tengan negocios, tengan locales, ¿no? Eso también bueno, en la digamos planta. que el proyecto está en un plan parcial. O sea, un plan parcial es un plan donde se une varios globos de tierra, se genera una normativa para el proyecto y hay que cumplir un tema de cargas públicas, un tema y ahí vamos a tener unos parques grandes. O sea, ahí lo que estás viendo es la imagen del proyecto, pero el entorno va a tener unos lotes donde va a haber institucional, que puede haber un colegio, una clínica, o una iglesia, pero cerca hay una iglesia, y ahí va a haber lotes locales comerciales, proyectos de comercio, entonces va a estar apoyado al comercio y va a tener un parque grandísimo, que es un espacio público donde va a ser un apoyo importante para el sector, o sea, porque está en un sector, bueno, de la ciudad. Sí, el Bien. tema de apoyo Eh, comercial es fundamental, que haya institucional y comercial para que la vivienda no quede aislada de todo el mundo. sí. Bueno, pasemos a las preguntas que has elegido. Yo te Ok, mandé 100 preguntas y tenés que elegir 10. ok, listo, yo Eh, te las voy diciendo. sí, sí. ¿Cuál es la primera que has elegido? Edificio Moderno Medellín. ¿Y cuál es? Espérate, yo tengo por acá lo que. Para mí, yo escogí uno que se llama las Torres de Marco Fidel Suárez, que aquí ¿Cuál? en Medellín, Torres de Marco Fidel Suárez. Es un proyecto que se hizo en 1972. Yo creo que no habíamos Sí. nacido todavía nosotros. El No. arquitecto es Eduardo Arango. Es un proyecto muy interesante porque en el momento que se hizo en Medellín, fue en la zona del centro de Medellín. Yo creo que si buscas en Archidaily aparece pues como una reseña del proyecto. Fueron 4 torres que se construyeron, pero lo interesante que me parece a mí del proyecto es que en el momento que se hizo en Medellín iba a cambiar el paisaje de la ciudad, ¿verdad? Porque era una ciudad muy plana, una escala muy pequeña. Estas son torres que tienen Ahí me más de 20 aparece. pisos. Exacto. Obviamente ya el paisaje ha cambiado mucho, ya tenemos torres altas, pero en su momento, en el 1962, estamos hablando 51 años atrás, fue un proyecto bastante atrevido, por decirlo así. Tiene un patio central ahí, es un proyecto, me parece, tiene un apoyo institucional que es el que ves en la esquina pequeño, tiene un basamento totalmente Sí. comercial y libre. O sea, lo interesante de este proyecto es que tú puedes recorrerlo totalmente de esquina a esquina sin tener el control de, obviamente las plataformas son privadas, las superiores, pero el primer piso es muy permeable. Entonces generaba pues algo que se ve mucho en el centro de la ciudad de nosotros, que hay una cosa que llamamos pasajes comerciales donde uno puede atravesar manzanas completas por medio de temas comerciales en el centro de la ciudad. Y este proyecto me gusta mucho, empezando porque el arquitecto pues le tengo mucho aprecio, fue profesor mío, Eduardo, eh, y el proyecto en su momento marcó como un hito, como algo diferente de lo que venía para la ciudad. Tener vivienda en Bien. altura, multifamiliar, donde todo era en escala baja, en barrio, se insertó en un barrio tradicional de la ciudad y se llama Las Torres de Bomboná porque queda un sector que se llama Bomboná, pero el proyecto es un proyecto que fue financiado por el Estado, ¿verdad? Entonces es un proyecto interesante. Claro, lo que yo te preguntaba con el apoyo comercial de locales, comercial, era justamente esto, ¿no? En el caso del BIS tuyo. De que Claro, sí, entonces, cuán importante es esto, ¿no? Porque a su vez genera más pertenencia al habitante y a su vez, bueno, lo hace como más y tiene vida participativo. porque en la noche hay bares, hay cosas, entonces es un proyecto que tiene vitalidad, no se muere cuando la gente se va a dormir y ya. Entonces es Claro. interesante. Ese proyecto me gusta por eso. Independiente de su arquitectura, plasticidad o lo que sea, es como el significado que tiene como proyecto. Me gustó por eso. No, Independiente no de que es la arquitectura nos guste o no el resultado de las torres, pero me gusta mucho el tema urbano que genera el proyecto bien. y lo que significó en su momento, ¿verdad? Sí, tiene como una especie de final de toque de casa a dos aguas, ¿no? Sí, Habrá sí, querido tiene, dar esa cuestión de montaña o de casa.
casa, ¿no? De casa en altura. Ujú. Sí. Ahí va. Entonces lo Y escogí no sí, porque, digamos, sea un referente de arquitectura plástica que nos pueda gustar o no, sino por el significado que tuvo en su momento. El tema urbano es súper interesante de ese proyecto. Pues hoy en día estamos muy acostumbrados a que el primer piso encuentras un vigilante que no te deja pasar, ¿verdad? Por seguridad y demás. Este edificio es muy urbano, muy urbano. a ver, ¿cómo lo busco en Google Maps? ¿Sabes más? Busca Torres de Bombona Medellín, búscalo así, creo que ahí te aparece. Ahí vamos. Torre De Bomboná, así como suena. Digamos que de nos llamamos Bombona. Torres de Bomboná, pero el nombre es Torre de Marco Fidel Suárez. Acá está, Pero, carrera 43. exacto, es en el centro de la ciudad. Una- me habían dicho que las carreras eran un formato y la calle de otro formato, ¿no? Sí, sí. Digamos que en Colombia es muy particular eso. Nosotros en Medellín somos muy dados a dar direcciones por barrio, por sector o por las vías principales. En otras ciudades sí es calle y carrera. Pero Ahí está, acá, listo, entonces mira, ahí está, hoy ese es el centro hoy. ahí está. Porque a su vez, eh, al no ser una ciudad plana, es más difícil que la numeración, me imagino. Mm. Ahí está, ahí estamos, ¿no? Sí, pero ese Edificio no es el, antiguo. ese es un edificio cerca de la plazuela San Ignacio, creo que es, pero ese es ya, no sé, Estoy, este es el acá proyecto, estoy. exacto. Que creo que en el primer piso queda todavía un tema que es la registraduría, creo, no sé, donde saca uno las cédulas y demás, pero es muy comercial el primer piso. Bien. Al frente, cerca queda una universidad, pues eso es un colegio, creo, no me acuerdo. Bueno, no sé bien. Yo conozco Sí, los está bastante apartamentos del bueno. interior, pero me llamó la atención y lo puse porque obviamente hay mucha arquitectura moderna en Medellín, pero este proyecto, creo yo, por lo que significó en su momento, me parece. Bien. Hay algo que a mí me gusta mucho de las ciudades latinoamericanas, en realidad casi toda América es igual, en el sentido de esto, que Europa no lo tiene, ¿no? Que tenemos esta combinación de todos los estilos en una sola esquina, ¿no? En una sola manzana. Ah, sí. Eh, no, porque esto solamente en Europa iba a ser todas las esquinas del mismo formato, ¿no? No, acá no, Eh, acá hemos perdido un poquito esa historia, somos muy buenos para demoler y hacer cosas nuevas, bueno, ¿cómo conservamos eso? Pero encuentra lo que estás diciendo. Mira, encontraste un edificio con un lenguaje neoclásico, al otro moderno, al otro lado una reforma X o un edificio totalmente modernista. Entonces, eso pasa mucho en nuestras ciudades y más y este sector pero, presenta eso. pero, pero incluso es como es mucho más interesante o atractivo la ciudad de ese modo, ¿no? Porque es como una ciudad eternamente en construcción, ¿no? Exacto. Que la ciudad europea, que está intacta desde hace... eh, Posguerra. pasemos a... ¿Eh? Sí. La otra Pasemos a pregunta, la... Sí, otra listo. pregunta, a ver. Escogí cuatro, edificio contemporáneo. Bien. A ver, yo aquí mis notas que puse. Ah, bueno, este es otro edificio, bueno, contemporáneo, escogí el orquideograma. Orquideograma queda en el Jardín Botánico de Medellín, si quieres busca ahí. Es un edificio que me parece muy interesante porque, primero, es de un grupo de arquitectos muy jóvenes, pues digamos contemporáneos a mí, un poco, iban creo que adelante mío, que ambos, todos que creo que tenían una oficina en su momento ahora, todos, Camilo, Felipe uno de Plan, Alejandro, bueno, en fin. Eso fue un concurso, ¿Cómo se lo se llama? ganaron ellos, de Orama. Orqui. Eso queda en el Jardín Botánico de Medellín. Es muy Acá. bonito porque es como los inicios que empezamos a tener Ah, de esa arquitectura paramétrica, donde ellos se basaron en el hexágono, como en los paneles de las avispas. Entonces, espacialmente este edificio es espectacular. Tú te sientes como si estuvieras en un bosque de árboles. Además, la solución con los materiales y la geometría es absolutamente agradable estar dentro de este proyecto. Es más como un edificio pabellón, ¿verdad? Es como para eventos, mm. se hacen muchos conciertos y eventos de ferias del libro y cosas como estas, pero me gustó mucho por eso, porque creo que fue el inicio de una camada de arquitectos muy importantes que tiene la ciudad, que están haciendo arquitectura muy interesante, pero además de eso, es como, mira lo bonito que es, cómo Es muy lindo. se inserta en el paisaje, muy lindo. El edificio me gustó mucho por eso. Hay, como digo, hay mucha.
y lo traje como a colación por eso, porque me gustó mucho, me gustó en su momento, pues generó pues un referente súper importante para todos los que estábamos haciendo arquitectura, saliendo de las universidades y demás. Chévere. Ah, Es un edificio aparte muy interesante. es muy interesante a su vez porque porque genera espacio a través de sombra, ¿no? A través de una cubierta. Y, Porque es un y, edificio cubierta en un Es una punto. cubierta, Es realmente. abierto. Es un edificio cubierta que tiene unos servicios aledaños como baños, algo de comercio. Está dentro del Jardín Botánico, que es una zona muy verde de la ciudad. Es un pulmón grandísimo donde hay varios edificios nuevos institucionales que se han ido desarrollando, pero mira la vida que tiene cuando hacen eventos, ¿verdad? Entonces, es un edificio interesante. Es más, Más que un edificio, es un gran espacio cubierto. sí. Porque es más, esta imagen eh, tranquilamente te puede hacer sensación de que es un espacio interior, ¿no? Como que de golpe acá arriba hay un gran galpón, Ah, sí, ¿no? Tranquilamente, esto puede ser todo un trabajo de diseño interior, de un espacio oh, blanco. sí, también Entonces, sí. eso es muy interesante, ¿no? Haber logrado eso, esa noción. Está buenísimo. ¿Y Y lo usas bueno, mucho? pues yo he ido, creo que he ido con mis hijos a una feria de libro que había, se hacen muchos conciertos, pero no, yo la verdad, como a conciertos no, pero es un edificio muy activo, pues muy activo. Pero Bueno, sí, sí he ido, mira, también se hacen eventos. siendo habitante de Medellín, puedes ir bastantes veces. Ah, sí. Bien. Y, es, y alrededor de él hay arquitectura también muy interesante de otros edificios que se han hecho. O sea, como que el sector Al- ha tenido como esa, no sé, como esa política pues de que los edificios que se hagan, además casi todos son concursos, entonces el concurso tiene una cosa muy interesante de esa, que se puede dar cosas diferentes a un encargo muy particular, ¿verdad? Es como más democrática la cosa, diría yo. y todo en el jardín botánico. Uh-huh. Y acá estoy viendo un semicírculo. Acá. Ese es un restaurante. Ese sí no fue un concurso, también es un proyecto interesante, pues, por la geometría y el sistema constructivo, porque es como un sombrero al revés. Es un Sí, edificio muy interesante. Hay un restaurante ahí, es como el acceso. Pues yo he ido un par de veces, creo. sí, sí, porque tiene como eso, ¿no? Ahí está, Uh-huh. tiene un vacío ahí adentro. Sí. Bien. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, a ver. Bueno, y el edificio corporativo, yo escogí, yendo también como a los principios o mediados del siglo, hay un edificio que se llama el edificio Camacol en Medellín. Ese edificio, esos corporativos de oficinas, queda en un sector que se llama Suramericana, sobre la avenida Regional y la 65. Plásticamente es muy lindo, es como si fuera un barco, pero lo que me parece interesante de ese edificio, que fue entre el 67 y ¿Este? el 68, ese, es que además pues tiene un tema muy bonito como artístico en el basamento, tiene comercio, pero lo que me parece interesante del proyecto es que la planta de todas las de cada espacio es estructura, está al exterior, entonces permite hacer múltiples funciones o dividir en diferentes espacios, que en esa época no era algo muy común, ¿verdad?, de la arquitectura. Entonces fue un reto también estructural para los arquitectos, para los ingenieros. Eso es de Jaime Jaramillo y Miriam Uribe, pues no son muy conocidos en nuestro medio. Creo que los jóvenes, si hay algún joven viendo pues esto dirá, lo he pasado y lo he visto, pero además en Ahí el está. tema urbano alrededor de él es muy bonito Suramericana. Entonces, ese edificio como corporativo, pues obviamente ahora hay edificios corporativos muy lindos también, pero este me parece muy interesante por eso, porque en su momento, hablando de 1967 y 68, llegar a una arquitectura interna con esos espacios tan libres que ahora se ve mucho, no era común en su momento. Entonces, por eso lo traigo, porque además formalmente me parece un edificio bonito, el trabajo de ladrillo es muy artesanal, que nosotros en Colombia somos muy fuertes en eso, más en la región de Bien. Cundinamarca, Bogotá y demás. Eh, Obviamente el edificio hoy en día tiene muchos usos de oficinas y demás, pero eso es lo que te digo, mira, tener unos edificios de planta libre, que era un principio muy de Le Corbusier, pues, de la arquitectura moderna nuestra, pues, que trajimos nosotros, pues la adoptamos de los europeos, pero esto en su momento pues fue algo diferente. Uno no entrar y encontrar miles Eh, de columnas o muros estructurales y demás, que además y apoyadas a esto, ventana.
hacia el Y paisaje, pues esto fue en el 70. ¿Esto fue en el 67, 70? 67, Ah, 68, sí, los 70. 68. Y de afuera es de ladrillo a la vista. Todo ladrillo a la vista. Y tiene un basamento, que el basamento es como la parte inicial del Ese. proyecto, donde tiene oficinas y comercios y tiene un tema en concreto muy bonito, como unas celosías, eso es yo creo que es una obra de arte, pues diría yo que algún artista hizo eso. No, no sabría decirte bien la historia, pero es muy lindo el edificio. Es un edificio pues Esta que ya, parte. ya hace parte del paisaje de todos los que vivimos acá. Y no sé pues si los jóvenes pues tendrán como referente ese edificio, pero es un ícono. ¿Cómo se llaman los arquitectos? Así busco Se llama más específico. Jaime Jaramillo y Miriam Uribe. Te digo la verdad, no los conozco. Jaime Jaramillo. Ajá. Cada Jaramillo me suenan pero actuales, no. No, yo de ellos la verdad no conozco mucha obra. Este proyecto. Mira, Finotti hizo que el fotógrafo brasileño tiene esta foto. Ahí está lo que decía. Leonardo, sí, Leonardo Finotti, sí. Es muy bueno él. Pero ahí tenés, Mm. mirá qué buena foto. A ver, vamos a entrar al perfil de él, a ver si tiene mejores fotos. O más fotos para ver. Eh, no tiene muchas fotos, pero ahí está. Después le pedimos. Ahí está. Ahí están. Este es el basamento que decías. Claro, tiene como subcapas, ¿no? Pero además el edificio está insertado en una zona que se llama Suramericana, que a nivel urbano es un referente, pues, y cuando uno está en la universidad lo estudia mucho, porque es muy público, uno puede recorrer con jardines y edificios abiertos a la ciudad, con esculturas, cercano a él hay otro edificio muy lindo que es el edificio Suramericana, que Suramericana es una empresa de seguros, acá en Colombia, pues, además tiene otras funciones, pero lo conocemos más por empresa de seguros. Es un edificio muy lindo, de un basamento, pues es pequeño, de 3 4 pisos, que hoy en día hay como salas de museo y demás. Entonces es una arquitectura de esa época que era como que hablaba muy bien con el entorno, me parece a mí, ¿verdad? Entonces, por eso también lo traje, me parece muy bonito el edificio. Sudamericana. Mm. Pasa que te vas a encontrar otros edificios de Suramericana nuevos que hay en la ciudad, pero este, no sé cómo es que, sí, es el edificio, era el edificio central, no, mentira, el edificio central de Suramericana queda en el centro de la ciudad. Este, no me ¿Este? creo que el arquitecto fue el Raúl Fajardo, este, es un edificio muy lindo, pues una arquitectura muy moderna, ¿verdad? Planta libre y demás. Y está en este sector, es bueno, pues, de este edificio. Cada vez pero vea qué buen. ¿Es el mismo? Vea qué buen espacio patio interior. Es un vacío interior, sí. Está muy bueno. Ahí está. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Vale, tú me preguntas, hay una que es la 28, que habla la obra de Dominique Perrault, el arquitecto Sí, francés. Bueno, yo sí, me fui como al icono de él, pues, que es la Biblioteca Nacional de Francia, que queda en París. sí. Me parece buenísimo el proyecto porque como que en la época que se hizo, que fue en el 89, fue un concurso también, él era muy joven cuando se lo ganó, que lo hizo el presidente Mitterrand, pues que en el momento era pues, el presidente de Francia, fue en los 80, 89. Lo interesante del proyecto es que sigue la monumentalidad que tenían los franceses con su arquitectura, Torre Eiffel, etcétera, ¿verdad? Entonces es un edificio muy monumental, 4 torres muy Ahí básicas, está. muy puristas en su arquitectura, pero ese patio interior es espectacular, pues es una cosa, Mira, es un bosque antes interno que de, tiene. antes de continuar, vos primero has dicho esto de la arquitectura francesa, ¿no? De lo que era antes. Y mirá lo que es la Biblioteca Nacional de Francia previo a esto, ¿no? Ajá, sí, Entonces, justo dijiste eso, puse la Biblioteca Nacional de Francia. Las primeras imágenes aparecen esto, que es sí. justamente lo que uno tiene en mente de lo que es Francia, ¿no? Uh-huh. Y Perrot lo logra, ¿no? Por vacío, que Exacto. es Él hizo mucho más intenso. ese bosque interno que viste allá, porque es un bosque de columnas y demás, lo logró como en ese vacío, como esa sustracción de espacio que él tiene ahí, que es súper lindo pues estar dentro de ese patio, pues que tenga la oportunidad de visitarlo, pues o sea, es monumental, que era pues como esa arquitectura francesa pues que veníamos. Entonces como que él interpretó esa monumentalidad que venían de esos edificios y lo volvió algo más purista, independiente, pues que nos guste o no el resultado formal de esas 4 torres,
Lo que yo valoro ahí es mucho como el momento, la juventud que tenía este arquitecto cuando lo hizo y ese elemento interno verde que es muy interesante. Sí. Igual, espacio público, edificios a la ciudad, que me parece pues, que se ha perdido bastante. Igual tiene muchas cosas de francés, ¿no? Porque además, bueno, acá además genera estas aristas, es como que retira como que vacía todos los medios, ¿no? Y después, otra cosa que tiene, que no sé, la vi por acá, que me acordé, que tiene esa cosa con la naturaleza, ¿no? Que los franceses la tienen muy arraigada, de es que controlar la naturaleza, ¿no? Y tiene estos árboles dentro de estas cajitas metálicas, ¿no? Como si fuese Versalles, ¿te acuerdas? Versalles que tenía toda esta situación de controlar, de humanizar la vegetación, ¿no? Y hasta eso tiene, ¿no? Que son estos Exacto. cubitos. Ujú. Todos estos Sí, cubitos sí. son todos árboles ahí adentro, ¿no? Como el árbol tiene que estar dentro de esa estructura. Por eso es como una interpretación muy clara de toda su historia arquitectónica, me pareció, pues me parece a mí, me imagino que si uno entra a leer, pues críticos del proyecto encontrará más referentes y más temas como para entender pues el resultado de esto, pero me llamó la atención. Obviamente él tiene proyectos muchísimos, diría yo, con otra calidad espacial y arquitectónica y lo Sí. que sigue haciendo pues el señor, porque sigue muy vigente pues él tiene cosas muy interesantes también, pero obviamente es muy obvio, porque digamos que yo creo que todos lo conocimos a él fue por este proyecto, pero Sí. me gusta pues como traerlo pues a colación por lo que significa el proyecto de este arquitecto. Ahí está como más viejo, el edificio está como más verde, ¿no? Acá está el proyecto general. Es una fábrica aparte, ¿no? Tiene Eh, tamaño. Gigante. Bien. ¿Has estado acá? Sí, sí, ¿Y qué sí. tal, qué tal es la experiencia de estar ahí? Pues a mí me gustó mucho, porque digamos en mi época de estudiante pues lo estudié y quería ir a conocerlo y chévere. Obviamente pues el sector es bueno de visitarlo en ciertas horas, pero es muy edificio muy activo, sigue estando con la vitalidad pues todo ese espacio central, es interesante. Y además tampoco queda mal, ¿no? Porque enfrente tiene el Es, Ministerio de Justicia, ¿no? exacto, sí, 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 Tiene como en este sector París, que no conozco, pero por lo que leí, tiene como tres edificios demasiado monumentales, entonces tampoco desentona. Es una exacto. parte de París, ¿no? Está cerca al río pues, sí, sí, pues, Está ahí al lado del Sena. al Sena pues. Eh, pasemos Pasamos a la otra, Sí, pasemos a otra, la a ver. 36, Museo Latinoamericano. Eh, Me fui para el Museo de Sao Paulo. ¿A cuál de ellos? ¿Al MASPI? Sí, me fui para el de Bovardi, Sí. ¿Por Marina qué? Bovardi. La planta, pues eso fue un edificio también. Yo soy como muy clásico en este tema de arquitectura, pues, pero es que un edificio del 56 al 68 fue que se hizo. Pues aquí estoy leyendo, pues, porque pastelé un poquito cositas, como el pastelear acá es como copiar y estar preparado, pues, pero tiene una luz de 74 metros entre columnas. Yo también estuve en ese edificio y es monumental estar debajo de esa plaza gigante de 74 metros cubierta, una planta libre, absolutamente pública, tú puedes atravesarlo, obviamente hay una zona pues, que por topografía no puedes, tienes que dar escaleras y demás, pero la arquitectura brutalista, como yo, mucha estructura a la vista. El interior es un gran museo libre, planta libre, Mm. pero levantar y generar una plaza cubierta me pareció que es un acierto pues para una vía que está sobre la vía de Sao Paulo, es una vía muy transitada, muy fuerte, pero mira el espacio público que genera. Esa es la parte posterior, diría yo. Ahí tú Sí, coges las escaleras y vas como el interior de un barrio muy residencial que hay ahí en Sao Paulo, pero esta que es la imagen sobre la vía paulista, que es la vía como principal, además como baja la escalera, pues un edificio demasiado arriesgado, me parece a mí. bien. Eh, mm, bueno, siempre Además, vacío, ¿no? además lo que ¿Te significa en gusta? la época una Sí. mujer arquitecta, pues con todo lo que le ha costado a las mujeres insertarse en la época y más en Latinoamérica, que una mujer en esa época hiciera esto, pues también tiene un significado importante. Bien.
Sí, siempre está el vacío, ¿no? Como tema principal de tu Y ahí respuesta. hacen eventos, mercados y cosas, y los domingos que la gente sale a trotar y a caminar sobre la vida es súper activo eso, súper activo la vida debajo del edificio. Bien. Y ya que hablaste del tema de las mujeres, ¿cómo ves el tema de arquitectas colombianas? Ah, súper. A mí me encanta trabajar con arquitectos. Yo, digamos, en nuestra oficina, yo creo que solo somos dos hombres. ¿Por qué? Porque considero que tienen una capacidad impresionante, pues, para todo, ¿verdad? Y en Colombia hay arquitectas muy buenas, muy buenas arquitectas. Ahora estábamos viendo el museo, ese edificio que vimos ese que pareció, que te dije que era como un sombrero en el Jardín Botánico, es de Ana Elvira Sí, Vélez, arquitecta profesora mía, creo que en sexto, séptimo, no me acuerdo en la universidad. Ella es como ¿cómo uno de se los referentes llama? más importantes que tenemos nosotros acá en Medellín y en Colombia. Creo que hace falta un poquito más como impulsar y reconocer el trabajo de ellas, ¿Cómo se pero sí, llama? Ana ¿La del Elvira, restaurante? Ana Elvira ¿Ana? Vélez, sí, Ana Elvira Vélez. Eh, hay, hay Ana otras Elvira. arquitectas, las que hicieron el Museo de Arte Moderno de Medellín, un edificio nuevo que fue un concurso, también son arquitectas jóvenes, muy jóvenes. Mm, Peña, no me acuerdo bien Bien. el nombre de ellas ahora, pero también. Sí, hay mucha arquitecta y gente en oficinas, trabajando, haciendo cosas. Ahí vamos. Ah, este, el arte moderno de Medellín. Sí, ese fue de una oficina de dos arquitectas jóvenes de acá de Medellín con una oficina peruana. Un concurso también, ya está construido, es un edificio muy interesante, pues como una cantidad de cajitas apiladas, pero lo interesante es que también el teatro se abre a autoteatro, espacio público que hay, entonces Qué lindo eso es, esto. sí, eso es una textura hermosa, y que fabricaron especial para ellos, no sé, creo. Muy lindo, el proyecto construido así, es un edificio muy interesante también, moderno. Ahí busco los nombres de ella. Está en un sector que se llama Ciudad del Río, no, sí, Ciudad del Río, creo que es. Eso era toda una zona, eso fue un plan parcial gigante, muy grande, que quedaba a las plantas antiguas de Simesa, que era como la siderúrgica de Medellín, y ahí hay un desarrollo urbanístico que todavía sigue, se está haciendo mucho proyecto ahí, donde hay vivienda y está este museo, que ahí quedaba el antiguo museo también, ¿verdad? Lo que hicieron fue que se respetó parte de las bodegas del museo y paralelo a él se construyó este edificio. Y si tú ves ahí, hay una gran plaza donde el teatro Esta. se abre y hacen todos los viernes, hacen como que se llama Teatro al Parque, algo así, que con fama, que es una caja de compensación que tenemos acá, como que lo impulsa mucho. Entonces ahí es donde ves esas escaleras, en esa imagen, se levanta esa puerta y como que el teatro se abre hacia la Este. ciudad. Y ahí proyectan Esto. películas, proyectan películas gratis para todo el mundo. Entonces eso se llena de gente, pues, impresionante. Qué bueno. Entonces es como un edificio es- este espacio es muy bueno también. triple altura, muy lindo, sí. No, abajo tiene comercio, tiene espacios de Acá. artesanías, sí, exacto. Un restaurante, Acá hay una foto con con las películas. exacto. Eh, em, Ese es un museo también latinoamericano que creo que vale la pena visitar y conocer. bien. No, entré a la página del museo. Quería saber quiénes eran ellas. Eh, ahora me perdí. A ver. Es que yo creo que ellos tenían una oficina y la oficina ya no sigue como oficina. Creo que ambas arquitectas tomaron Ah, caminos diferentes, no sé, académicos o algo así, pero pues dejaron esta obra interesante. ahí está más de cerca el espacio ese interior que está muy bueno. Bien. Pasemos a la... Listo, la otra pregunta de la 42, obra chilena. Bueno, de obra chilena, pues hay mucho trabajo de arquitectos chilenos, pero escogí una obra muy particular de Matías Klotz. Matías Klotz Bien. ha sido un referente para todos, pues más que todo en sus casas, ¿verdad? Pero hay un tema un edificio, pues, pues, yo lo considero como un edificio, aunque es un estanque que queda en Rancagua. ¿Qué me pareció interesante de ese proyecto? Se llama el estanque Esbio, queda en Rancagua. Eso se hizo en el 2010. Chile tuvo un terremoto impresionante, muy fuerte. Creo que ha sido el terremoto más grande que, no sé si en Latinoamérica
por lo menos, bueno, Latinoamérica no, México ha tenido unos más fuertes, pero en Chile, y los estanques en Chile, por el tema del agua, por la región donde están, son muy importantes para ellos, y el encargo que le hicieron a este arquitecto era cómo lograr que los estanques tuvieran, pues, los repotenciaron, los volvieron más fuertes por temas sísmicos, pero logró hacer como una escultura que se volvió un referente y me parece interesante pues de toda la obra que tiene este arquitecto y que hay en Chile, que hay una obra muy buena, pero me gustó mucho, lo he seguido pues y yo hace mucho tiempo había como visto este proyecto y como seguido pues todo el proceso que tuvieron ellos en su oficina con el proyecto y me gustó, yo lo traje, pues no es un edificio de académico, una casa que hablemos de la espacialidad, etcétera, pero me pareció que el ejercicio que se logró ahí fue interesante, como potenciar una obra tan básica que uno la ve y pasa, que uno es un tanque de agua, y el significado que tiene para ellos en Chile esto es importante. Bien. Eh, sí, bueno, el diseño y la estética tiene que estar en todos los programas, ¿no? Sí, claro. No por eso tiene que... Mira qué bonito la trama que le hizo ahí. Mm. Sí, sí. Ahí está. Es trama de material, ¿no? No es como Es un cómo fue armando revestimiento, el... es un Claro, revestimiento que le ponen, pues como una piel que llamamos, pues. ahí está. Ahí está. ¿Y la obra de él en general te gusta? ¿La consumís? Pues cuando era estudiante mucho. Y ahora, pues digamos, en redes sociales lo sigo y me parece que tiene mucha obra. El tema de las casas de él me parecen interesantes, pues tiene como un ejercicio de muchas casas, de esas que hablábamos ahorita, de 200, 500 metros, como también edificios. Esta es muy Eh, bonita. sí, él tiene pues, muchas casas cerca al mar, pues esos desiertos chilenos, pues y demás. La madera, pues el trabajo de la madera de él es interesante. No, me gusta la obra de él, pues obviamente está Alejandro, el Pritzker y todo eso, él también tiene obra muy linda y otros arquitectos, pues, pero digamos, de obra chilena, digamos, en este caso, pues tiene nombre, pues el arquitecto que la hizo, puede haber sido alguien no conocido, pero ese edificio Mm, como tal, me gusta. Pues bien. ese estanque, pues, Eh, muchas veces dijiste esto, cuando era alumno lo seguía mucho. Y ahora mm, de adulto, ¿cómo es el tema ese? ¿Seguís con ese espíritu de querer saber sobre arquitectura, sobre los sí, sí, arquitectos, sí, o total. está medio más liviano? No, lo que pasa es que, digamos que el día a día nos inserta, pues, por decirlo de alguna manera, en nuestro ejercicio diario y lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero yo siempre digo que uno tiene que recargar el disco, mirar arquitectura, que está haciendo, que la parte académica es importante. Yo fui profesor en una época, comencé como auxiliar, después fui docente de cátedra en la universidad por temas laborales dejé, pues porque no me daba tiempo, pero yo creo que tenemos que estar viendo qué pasa cada día, qué nuevo sale, materiales, Bien. arquitectura. O sea, hay que estar todos los días viendo arquitectura, creo yo, pues que es importante. No Y solamente para viste, tener referentes a nuestro día a día como profesionales, sino pues hay que estar ilustrando, así como vemos noticias de lo que pasa en el país, tenemos que ver qué es lo nuevo, las nuevas tecnologías, la nueva arquitectura digital que se está dando, pues nos puede enseñar muchas cosas. Entonces, sí, digamos, como estudiante, obviamente, teníamos que estar estudiando, viendo para poder el ejercicio académico, pero igual en el ejercicio profesional cambia muchas cosas, ¿verdad? Porque ya de yo pronto que- es más aterrizado, más a la realidad, según el cliente, el mm. encargo, el lugar donde estés, pero hay que seguir. Creo que es importante que no perdamos Viste que eso. cuando fuimos alumnos, estudiantes, cuando sos joven, viste que sos fanático de todo, ¿no? Sos fanático de ¿no? Uno es fanático. En ese momento era fanático de quién, la arquitectura, y ahora, no, ¿hay algo que lo mantenés o ya no o ese fanatismo ya se fue? Meyer, Oscar Meyer para mí era mi ídolo. Y ahora está en Colombia, trabaja en Bogotá. No, no, Oscar Meyer, el arquitecto brasileño que ya murió, el que hizo Ah, el que diseñó toda la ciudad de Brasilia, pues, y todo eso. sí, ni Meyer. Neymeyer, sí, perdón, Meyer, me equivoqué, dije Meyer, es Sí, Neymeyer, Meyer es otro, sí, Neymeyer, Oscar Neymeyer, sí, me equivoqué. Sí, claro, me encantaba pues su arquitectura como contemporánea y demás, pues muy moderna, perdón, moderna. Pero no, igual yo seguía mucho, los europeos pues veníamos con esa cultura de nuestros 12 profesores, pues digamos todos estos arquitectos, Ferrat,
no sé, muchos, a mí se me olvidan ahorita pues, varios de ellos, pero sí, digamos que yo seguí mucho como la arquitectura moderna de ellos, de Oscar Niemeyer. Ok, Eh, bien. Vamos a la próxima pregunta. arquitecto italiano, Renzo Piano. Ok. Eh, ¿Por qué me gusta Renzo Piano? Porque cuando estudiante lo estudié pues mucho, nos tocaba pues inventar trabajo. Pues él tiene una frase que me gustó mucho, que yo trato de aplicarle y la digo de una manera a los que trabajan conmigo. Yo siempre digo que la arquitectura es global. Cuando digo global es que uno, así tú estés revisando un detalle de ventanas, tienes que pensar que esa ventana, cómo va a ser la relación. Ese edificio me encanta. Es buenísimo. Entonces, él dice que la arquitectura es todo un conjunto y cuando habla de eso es que no solamente el edificio como tal, sino el conjunto de todo lo que implica para la gente, a nivel del ciudadano, todo. Él fue el primero de la arquitectura high-tech, que llamábamos, ¿verdad? Él fue como la arquitectura tecnológica. Ese museo que pasaste ahí, que es el Pompidou, pues es como un ejemplo, pero él fue como que su última obra, me parece que ese que viste, que es ese centro que queda en Caledonia, creo que eso es Sí, Oceanía, es un sí, centro cultural, Jean-Marie, algo así, que es museo y demás. Digamos, hay mucha tecnología, pero habla muy bien como con la historia del lugar y demás. Entonces, me gusta la arquitectura de Renzo. Pues tiene muchos detractores pues, por el tema high-tech, mucho formalismo y demás, pero tiene edificios, museos muy lindos y me gustaba pues seguir digamos que yo como cuando fui docente pues tuve la oportunidad pues como de entender mucho cómo se transmite lo que uno le quiere decir a los alumnos y todo. Me parece que de pronto la arquitectura hay cosas que no son muy lindas pues, pero digamos lo que él transmitía como profesor y como lo que dejó de su obra me gustó mucho. bien. ¿Te anotarías en para hacer uno de Este, esos? este museo Sí. me encanta. Él- Viste que él, creo que, no sé si no es para estudiantes, es para personas, para adultos, Sí, creo, sí, sí. que estás como 4 meses viajando con él por el mundo, no sé si lo conoces, lo que hace. No, no, no sabía. Que es como dar la vuelta al mundo viendo obras con Renzo Piano, que es como él, viste que él está en todos lados, entonces vas como, es como un mes y medio, que vas como de punto a punto, pero siempre conociendo una obra de Renzo Piano. Tienes que hacer un análisis, es como una beca Renzo Piano, Ah, bueno, pero que sí. vas, pero que vas alrededor del mundo viendo sus obras. Es que otra cosa que él decía, pues, porque yo tuve la posibilidad de estar como en algunas conferencias de Codera, decía que hay que viajar mucho, y yo creo que es fundamental. Y nosotros, los arquitectos, cuando tú viajas, hombre, se te abre el panorama, llenas el disco duro, como digo yo, de experiencias, de todo. Entonces, nosotros los arquitectos, sí o sí, tenemos que usar el sentido común para todo lo que hacemos, como todo en la vida. Bien. Pero cuando Así tú que, empiezas a diseñar y cuando tú viajas eso te enseña, te abre sí, puertas, entonces eso me gusta de él, ¿verdad? Entonces creo que pues obviamente hay arquitectos franceses que tienen una obra estética y plástica que puede gustarnos más a unos que otros, pero ahí está su obra. Esto bien. pues es muy formalista, pues esa Es cúpula, buenísimo. cómo será estar adentro ahí, no sé si es un invernadero o qué, pero bueno. ¿Y sentís que hoy en día que existe la arquitectura italiana? ¿Uno puede pensar o ya, como dice él, somos globales, ya Yo no digo que existe el concepto de nacionalidad? Bueno, Renzo Piano es italiano, francés, suizo, japonés. no, yo creo que no, yo creo que una cosa, obviamente todos tenemos nuestro sello y nuestra manera, pero yo creo mira eso es un edificio que uno diría, tiene un lenguaje muy neoyorquino de los arcos de los años 20, 30, ¿verdad? Interpretado con colores y demás. Entonces yo creo que también es como el lugar donde Y tú, está y está en Londres aparte. además, entonces, pues sí, tiene una escala muy, muy europea, pero digamos que pues entonces yo creo que es más como en el lugar donde estés, te insertas y tienes que tener la capacidad de interpretarlo, de leerlo. Yo tenía un profesor que me enseñó una cosa que es fundamental y me dice, la arquitectura consta del lugar, del programa, eh, ¿de qué más? Obviamente el lugar es el clima, todo eso, y el habitante, pues entonces uno tiene que leer, entender el usuario, quién va a habitar eso. Entonces, digamos que estos edificios son muy públicos, ¿verdad? Que es muy Mm, diferente a la vivienda residencial, a la arquitectura residencial. bien. Ahí está la Eh, tecnología que él usaba, pues, los high-tech. sí, sí, es buenísimo. Este es Estambul. Mm. Pasemos a la próxima pregunta. Bueno, la última película vista.
Pues la verdad, Sí, la última que me vi fue Oppenheimer. La Oppenheimer que está en moda, pues ese científico creador de la bomba atómica y todo. de Me la Nolan, vi, ¿no? ¿cómo? De Christopher Nolan, ¿no? Sí, sí, creo. Eh, bueno, la película me parece interesante, pues un tema histórico y es como entender Ahí cómo está. una mente tan brillante hizo una cosa tan atroz. Entonces, y ese actor es Es muy británico, bueno. pero es muy bueno, pues, es muy bueno. Eh, esa fue la última película que vi. Bien. ¿Y la recomendás? Sí, pues es de mucha historia, yo creo que uno puede sacar como conclusiones pues de cómo manejan los americanos su doble moral, pues y cómo pues él fue un héroe un día y después fue un villano, ¿verdad? Sí. Eh, pero pero cómo puede usar uno los conocimientos que tenga para hacer cosas buenas o malas en cualquier escala de la vida, ¿verdad? No tiene que ser un científico tan pero yo creo que es como el mensaje. Yo me la vi con mis hijos, pues hablamos del tema. Obviamente me decían que les parecía un poco aburrido, ¿verdad? Porque tiene mucho relato. No Mucho es diálogo. mucho diálogo, pues no es una película que uno diga, "Ay, es de la guerra", no, para nada, de mucho diálogo. Entonces de pronto puede ser aburre para alguien pues que espere ver algo pues con más acción, pero tiene como su mensaje, pues Bien. el horror que causaron pues ellos con esa bomba. ¿La viste en cine? Sí, la vi en cine. ¿Y continúas con la experiencia de ir al cine después de tantas plataformas y demás? Algunas películas porque lo compartimos en familia, ¿verdad? Entonces vamos, igual en casa vemos películas todos juntos, pero es como salir un rato y comerse algo pues en cine o antes o después, pero no, pues yo pues la verdad, yo personalmente soy muy poco de ir al cine ya, mis hijos sí. Entonces esta vez pues llevaba mucho rato invitándome, vamos, 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 papá, y dije, bueno, vamos. Bien. Sí, porque casi siempre es como más de chicos el cine. ¿Viste? Cuando uno es más chico, el cine es Ah, como sí, una y aventura. con los amigos y demás. Sí. Claro. Pasemos a la última pregunta. Bueno, ¿cuántas faltan? Faltan dos, la Ah, última es banda de rock vamos a pop, las últimas dos. bueno, banda de rock pop, Soda Stereo. Ah, nuestros. ¿Por Total, qué? no, Argentinos. lo mejor para mí. Yo crecí, mi adolescencia fue con ellos, las letras, todo, o sea, Cerati después, no, para mí es la mejor banda. Mira Todavía la vos. escucho, o sea, yo tengo una playlist que yo creo que en mi carro lo único que se escucha es eso. Se las estoy enseñando a mis hijos que entiendan que no solamente está la música que se escucha ahora, de El reggaetón y demás, y reggaetón. ese tipo de cosas. Entonces, para mí, Soda Stereo, no sé, tiene Sí. mucho que ver la época, cuando conocí a la que es mi esposa ahora, mi novia, o sea, todos mis amigos de colegio, de universidad. O sea, Contame para mí. la primera vez que lo fuiste a ver en un show. Los vi aquí, fue su último concierto que estaban en despedida, los vi acá en el estadio de nosotros que se llama el Atanasio Girardot. Wow. ¿Qué, Ya estaban en 2003, 2005? no, no me 2005, yo creo que 2004. fue antes, creo que fue por esa época, no tengo la fecha, pero fue en su concierto de despedida, ya se estaban despidiendo como banda. Que tuvieron como 3 años despidiéndose. Sí, todos se despiden y vuelven ahora todos están volviendo. YouTube, Rolling Stone, todos están volviendo. Entonces, sí, esa banda. Y ya el último recital, para mí recital es como concierto, ¿verdad? Fue el de ¿Sí? Fito No. Páez. El de ¿En Fito Páez que serio? fue, sí, fui el de Fito Páez ahora. Yo la verdad no fui muy fan de Fito Páez en la época, pues era más, pero tiene unas canciones que me gustaron mucho. Fue en mayo, fue acá en el Teatro Metropolitano también y interesante, muy chévere. ¿Y cómo llegaba la música argentina a Colombia? ¿Cómo No, la sentías? ¿No? ¿La sentías por fuera? ¿La podías asimilar no, como era propia, latinoamericana? digamos que era muy nuestro. Digamos, los chilenos, pues con prisioneros, con enanitos eran chilenos, sí, no eran No, argentinos, son argentinos, mendocinos, están ahí al lado mendocinos, de Chile, pero son mendocinos. y bueno, y Soda y Charlie y todos estos, pues realmente ese era el rock que consumíamos nosotros en español, pues era el rock en español. Y obviamente el rock en inglés, pues mucho, pero sí, totalmente nuestra, pues así no fuéramos de la región. Entonces tenía Soda, pero Soda estaban arriba en tu selección. Después venía Fito Páez, Charly García y... Pues estaban fabulosos, no, todos estos, estaba Fito de Charlie, eh, pues Claro, estaban todos estos, que esos
sos noventas, igual que yo. Yo nací en el 70, yo soy más viejito. No, Pues sí bueno, pero música de los Ah, noventas. 73. Ah, sí, noventero. A eso Noventas, me refiero. totalmente. Yo nací en el 77, 77. Ah, yo soy setenta y Pero, tres, sí, sí. pero bueno, bueno, es más finales 80, 90 ahí, casi. Exacto, sí, sí. Y todavía Con la escucho. Enanitos Verdes. Enanitos Eh, Verdes eran más 80. sí, sí, todavía escucho esa música, me encanta, pues, y fue lo que hizo Cerati solo, pues, también, impresionante. Y ese Bien, desprendió mucho, yo creo que ellos son los padres de muchas de las cosas que se desprendieron de muchas bandas de pop después y demás. Y fue una bien. cultura, fue una época que vivimos de otra manera, pues los bailes, las amistades, las cosas eran diferentes. Y yo soy de esa época. Y después se transformó todo en Shakira. Ah, sí, también. Y muchas de esas otras Claro. artistas. Y después Y Shakira se ya, casa, y después Shakira se casa con nuestro hijo del presidente. exacto, con ese. Pero sí, 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 exacto. con ese, no, no nombremos por las dudas. ¿Y Ah, conoces Buenos Aires? no, nada, no he ido. Tengo amigos en Rosario, tengo unos amigos arquitectos muy amigos míos, Pablo y Juan se llama él, son arquitectos de Rosario y siempre pues hicimos un concurso juntos, no lo ganamos un primer premio, era en tres regiones, una en, ay, se me olvida ya, se me olvidan las regiones. En uno presentamos las tres propuestas, en una no quedamos de nada, en otra quedamos de primeros, ¿Y era quién es vivienda, Pablo y Juan? ellos, la empresa de ellos se llama Estudio V, son arquitectos rosarinos y nos conocimos por internet. Ellos me ayudaron con un proyecto en Panamá que tenía yo y ahí empezamos a hacer como colaboraciones y tengo que ir a conocer, tengo que ir a visitarlos a Rosario. Pues seguimos en contacto, nos escribimos una o dos veces al mes. Y por toda esta cuestión de la música, de rock, ¿nunca viniste de vacaciones? ¿Nunca llegaste a Buenos Aires? No, nada. Está en No, la lista para ir a visitar. ¿Tú estás tenés que dónde? venir. ¿Estás Yo estoy en...? En Buenos Aires, en Núñez, Ah, Núñez, sí, sí. No, nunca he ido. Nunca he ido. Tengo que ir. cerca de la cancha de River, para que te des una idea. ¿Y sos de Boca o de River? No, soy de River porque nací acá, de Ah, Núñez, sí, entonces claro, como Núñez. que fui a la colonia, bueno, cuando no vas a clase que te mandan a la colonia, no sé Sí, cómo sí. es. Iba a la colonia de River y todo eso. Ah, bueno, Eh, Así que, bueno, cuando vengas acá, avísame, te hago un tour. claro, Te hago, perfecto. y tendrás que venir una época que haya conciertos. Conciertos, así ves a todos estos, señores. Acá son gente grande, abuelos, pero Ah, sí. Todo ya sin pelo. todos sin pelo. Bueno, pero fuiste a ver a Fito Páez, así que lo mismo, ya los viste. Pero no, ha Así cambiado que, mucho, ya es muy sí. diferente su aspecto. ¿Viste la serie de Fito Sí, Páez? me la vi después del concierto, ¿Y después qué de que tal te fui, pues. pareció? Interesante, no, la verdad, creo que la debía haber visto antes, pero me gustó verla después también porque no sabía la historia que tuvo él con su mamá, su papá, sus tías, todas las tragedias que vivió, pues, personales. Y le generaron el carácter que tiene, pues yo creo que todo eso generó carácter y la música y las letras y todo lo que él escribe, pues, porque todavía sigue vigente, pues. Bien. Así que bueno, nos veremos en cualquier momento. Muchas Vale, gracias. muchas gracias, estés muy bien. Hasta la próxima. Chao, Chau. chao. Chau, Chao. chau.